al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Muchos han dicho en su nombre, soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Maranatha, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranatha, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranatha, qué glorioso encuentro. Buenos días, mis queridos hermanos. Gracias le damos al Señor por su amor, por su bondad, por su misericordia. En estos momentos vamos a tener hoy un tema muy especial titulado Los 24 ancianos. Hoy vamos a estudiar un poquitico acerca de los 24 ancianos del libro de Apocalipsis. Gracias le damos al Señor por la presencia de cada uno de ustedes y también por la presencia de los hermanos que a través de las redes sociales cada sábado están con nosotros presentes para estudiar la palabra de Dios. Me gozo grandemente por las cosas que el Señor está haciendo y cómo cada día más su palabra va llegando a los corazones de las personas. Dice la palabra de Dios que su palabra nunca vuelve vacía, sino que su palabra prosperará para lo que Él le enviare. En estos momentos vamos a tener unas palabras de oración para que el Señor nos guíe en este importante estudio que vamos a tener hoy de los 24 ancianos del libro de Apocalipsis. Todos aquellos que puedan acompañarme de rodillas, vamos a implorar la bendición del Altísimo para que nos guíe en el estudio. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, por tu bondad, Señor. En estos momentos, Padre querido, que vamos a abrir tu palabra, te pedimos que tú nos hables, Señor, a través de tu palabra. Te pedimos, Padre, que tú ilumines nuestra mente y que tú nos des entendimiento para comprender este importantísimo tema. Te pedimos, Señor, que un carbón encendido del altar toque mis labios y que pueda quitar mi culpa y que tu Espíritu a través de mí pueda hablar, Señor. Cúbreme con tu manto de justicia, Padre Santo, y permite que en mí se pueda reflejar a ese precioso Salvador en el cual yo he creído. Bendice a cada uno de los hermanos aquí presentes, que tu Espíritu descanse sobre cada uno de ellos. Gracias por tu amor y tu bondad, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a estudiar, mis queridos hermanos, como bien habíamos dicho, los 24 ancianos del libro de Apocalipsis. Hay posiciones en cuanto a los 24 ancianos que dicen que los 24 ancianos son, algunos dicen que son seres humanos redimidos de entre la tierra. Hay otra posición que dice que los 24 ancianos son ángeles que son representantes de otros mundos. Hoy vamos a ver a la luz de la palabra de Dios y a la luz de los testimonios y el testimonio no solamente de la mensajera del Señor, sino de los pioneros adventistas, cuál era la posición que ellos tenían en cuanto a los 24 ancianos. No hay una cita explícita de la mensajera del Señor, o sea, una cita donde la mensajera del Señor diga: los 24 ancianos son seres celestiales, son ángeles representantes de los mundos no caídos. No existe esa cita. No existe. Ahora, lo que sí podemos entender es que la mensajera del Señor sí aceptó la posición que tenía
la iglesia adventista en aquellos tiempos. Recordemos que Urias Smith, un respetado pastor, evangelista, pionero adventista, que escribió el libro de Daniel y Apocalipsis, la mensajera del Señor, ella siempre recomendó el libro del pastor Urias Smith, el libro de Daniel y Apocalipsis. De hecho, hubo momentos en que ella escribió y ella dijo que Urias Smith fue inspirado por Dios para escribir el libro de Daniel y Apocalipsis. Hay muchas otras citas de pioneros adventistas donde ellos tenían una unidad de pensamiento en cuanto a la postura que ellos tenían en cuanto a los 24 ancianos. Pero no existe una cita oficial de la mensajera del Señor que diga los 24 ancianos son ángeles representantes de los mundos no caídos. No existe una cita así explícita. Vamos entonces a la palabra de Dios. La palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 4, versículo 4. Dice Apocalipsis 4, versículo 4. Y alrededor del trono habían 24 tronos. Y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Noten que dice, y alrededor del trono. ¿De qué trono está hablando aquí? Del trono de Dios. Entonces, alrededor del trono de Dios hay 24 ancianos, como nosotros habíamos visto en la imagen anterior de la presentación. La imagen anterior. En la presentación vemos de que está el trono de Dios. Entonces, Apocalipsis 4:4 dice que alrededor del trono de Dios hay 24 tronos. Y hay 24 ancianos vestidos de ropas blancas con corona de oro en sus cabezas. Ahora, hay algo muy interesante aquí cuando nosotros vemos esta imagen y entonces también vemos el versículo 4. Vamos al versículo 4 de nuevo de Apocalipsis 4. Donde dice, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Ahora, miren, hay personas que creen, como bien habíamos dicho, que los 24 ancianos son ángeles de los mundos no caídos. De los mundos no caídos, o sea, son ángeles representantes de los mundos no caídos. Y esa es, pudiéramos decir, esa es la versión que más nosotros hemos escuchado. Ahora, la pregunta es, ¿cuán seguro nosotros podemos estar de que realmente hay 24 mundos que no cayeron? Porque la palabra de Dios dice de que Dios ha creado mundos. Y a través del espíritu de profecía, la mensajera del Señor dice que hay otros mundos. Pero la mensajera del Señor nunca dice la cifra exacta de esos otros mundos. Ella no lo dice. Entonces, si nosotros decimos de que esos 24 ancianos son los representantes de los mundos no caídos, entonces significa que Dios tiene 24 mundos que no cayeron, porque dice representante de los mundos que no cayeron, significa que hay mundos que sí cayeron y hay otros mundos que no cayeron. Entonces los que no cayeron fueron 24. Sin embargo, la palabra de Dios, vuelvo y repito, no da esa cifra. Ni mucho menos la mensajera del Señor tampoco da esa cifra de cuántos mundos no cayeron. En sus escritos ella habla de que sí, de que hay otros mundos, pero no se sabe cuántos son. Ahora, es muy interesante que también la palabra de Dios, cuando se refiere a ángeles, utiliza la palabra ángel. Siempre la palabra de Dios, cada vez que se refiere a los ángeles, utiliza a ángeles, la palabra ángel.
para referirse a los ángeles que Dios enviaba con un mensaje para los seres humanos. Por ejemplo, el ángel que se le apareció a Josué, los 3 ángeles que se le aparecieron a Abraham, los ángeles que se le aparecieron al padre de Sansón, dándole un mensaje al padre de Sansón de que su esposa iba a tener un niño, iba a salir embarazada y ellos le iban a llamar Sansón, y Sansón iba a liberar al pueblo de Dios. O sea, en la palabra de Dios, cada vez que vemos ángeles comunicándose con los seres humanos, la palabra de Dios, los escritores especifican y dicen un ángel del Señor. Pero ahora, aquí en Apocalipsis 24, dice que son ancianos. Entonces, si nosotros entendemos o nosotros aceptamos la variante o la interpretación de que estos 24 ancianos son ángeles representantes del mundo no caído, entonces ¿por qué Juan no puso que él vio 24 tronos y en los 24 tronos habían 24 ángeles sentados? La palabra de Dios, cuando se refiere a los ángeles, nunca usa la palabra anciano, siempre utiliza la palabra ángeles. Entonces, aquellos que creen que los 24 ancianos son seres humanos, entonces Juan utiliza la palabra ancianos. Y es interesante que esta palabra ancianos proviene del griego presbúteros. Y siempre que esta palabra se utiliza en la Biblia, se utiliza para seres humanos, nunca se utiliza para ángeles. Por eso es que hay una segunda posición, y es la posición donde más las personas se inclinan, de que los 24 ancianos sentados en 24 tronos son seres humanos, no ángeles. Y es interesante que esta palabra presbúteros en la Biblia siempre es utilizada para seres humanos, y es la palabra que utiliza Juan para decir de que habían 24 presbúteros sentados sobre 24 tronos. Sobre 24 tronos. Ahora, hay algo muy interesante también. Miren, en el versículo 4 se dice que hay 24 tronos. ¿No es así? La mitad de 24, ¿cuál es? 12. Y el 12 en la Biblia tiene un significado. ¿Qué representa el número 12 en la Biblia? No. ¿Qué representa el número 12 en la Biblia? Las 12 tribus. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? 12. Entonces, Jacob tuvo 12 hijos. ¿No es así? Ahora, nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, ¿cuántos discípulos escogió? 12. Entonces, cuando usted calcula las 12 tribus, que en total es el pueblo de Dios, más los 12 apóstoles, ¿cuánto da? 24. Y ese número 24 representa la totalidad del pueblo de Dios. La totalidad del pueblo de Dios. Es interesante que el número 24 se utiliza en Primera de Crónicas. Cuando nosotros vamos al libro de Primera de Crónicas, en Primera de Crónicas hay un capítulo que habla del orden sacerdotal, y en ese orden sacerdotal habían 24. De la orden sacerdotal.
Entonces, cuando nosotros miramos la evidencia, vemos que son 24 tronos y este número 24 representa la totalidad del pueblo de Dios. Entonces, los 24 ancianos están representando a la iglesia de Cristo, tanto del Antiguo Testamento como la iglesia del Nuevo Testamento. O sea, está representando como tal al pueblo de Dios. Por eso es que es muy curioso y es una evidencia por la cual más me inclino de que los 24 ancianos son seres humanos y no son ángeles. Ahora, vamos ahora a otro pasaje de las Escrituras. Miren. Y de hecho, dicho sea de paso, si usted quiere estudiar un poquitico más en cuanto al número 24, ahí en Primera de Crónicas, capítulo 24, cuando se habla de los descendientes de Aarón, una de las cosas que podemos ver ahí en número 24 es que se habla de las 24 órdenes sacerdotales que habían. Y de hecho, cuando usted lee a partir del versículo 7, por ejemplo, vamos a leer a partir del versículo 6, Primera de Crónicas 24, 6, dice: el cronista Semaías, hijo de Natanael, que era levita, registró su nombre en presencia del rey y de los oficiales del sacerdote Sadoc de Ahimelech. Estoy leyendo Primera de Crónicas 24, versículo 6. Hijo de Abiatar, de los jefes de las familias patriarcales de los sacerdotes y de los levitas. La suerte se echó 2 veces por la familia de Eleazar y 1 vez por la familia de Itamar. Y entonces a partir del versículo 7 se empieza a enumerar la familia, y desde el versículo 7 hasta el versículo 18, en total son 24 familias sacerdotales. 24. Entonces, seguimos. Miren, Apocalipsis 4 dice: los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo. Y me salté, creo que. Y echan sus coronas delante del trono diciendo. Vamos a leer el siguiente versículo, porque no lo tengo aquí en la diapositiva. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive para siempre jamás, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu placer existen y fueron creadas. Aquí vemos que los 24 ancianos están adorando, están en adoración al creador de los cielos y de la tierra. Ahora, hay algo muy interesante en el capítulo. En el versículo 4 del mismo capítulo 4, cuando Juan ve a los 24 ancianos, Juan los describe en el versículo 4 del mismo capítulo, que están vestidos de blanco. Y esto me resultó a mí un poco curioso. ¿Por qué me resultó a mí un poco curioso de que Juan describiera de que estaban vestidos de blanco? Porque por lógica los ángeles están vestidos de blanco. Entonces cuando Juan en el versículo 4 describe a los 24 ancianos y dice 24 tronos alrededor del trono de Dios, 24 ancianos vestidos de ropa blanca, mis queridos hermanos, ¿quiénes son las personas que se vestirán de ropas blancas? Nosotros los seres humanos, cuando se acabe, ¿qué cosa? El conflicto. ¿Y el color blanco qué significa? Pureza. Significa la justicia de Cristo Jesús.
significa santidad. De hecho, Apocalipsis capítulo 19 dice de que el color blanco representa las sanciones justas de los santos. Y entonces cuando Juan ve a los 24 ancianos, él describe, están vestidos de ropa blanca. Si fuesen ángeles, él no tuviera que describir de que estaban vestidos de ropa blanca, porque sabemos que los ángeles están vestidos de ropas blancas resplandecientes. Pero al decir de que están vestidos de ropa blanca, significa entonces que estos 24 ancianos son seres humanos que al igual que nosotros sostuvieron grandes conflictos aquí en la tierra, pero que por la gracia de Cristo vencieron y ahora están en el reino de los cielos. Me resultó muy curioso cuando Juan describe que están vestidos de ropa blanca, y yo dije, ¿por qué Juan dice de que están vestidos de ropa blanca? Si por lógica me dicen a mí de que los ángeles, si fuesen ángeles, los 24 ancianos, y en un ratico vamos a ver que la posición adventista nunca, en los tiempos de los pioneros, ellos nunca creyeron de que eran ángeles, los 24 ancianos, sino que eran seres humanos, y después vamos a ver quiénes fueron esos seres humanos. ¿De dónde salieron? Que ahora están sentados sobre 24 tronos y están vestidos de ropas blancas. Miren lo que dice ahora el capítulo 5, versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ahora dice que los 24 ancianos tienen arpas. Y aparte que tienen arpas, tienen copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. La pregunta es, ¿quiénes eran las personas que tenían las copas llenas de incienso? ¿Quiénes eran los únicos que podían entrar al santuario, en el santuario terrenal? ¿Quiénes eran los únicos que podían entrar? Los sacerdotes, los únicos que ministraban en el santuario, los que proveían incienso en el altar del incienso. Entonces ahora vemos que los 24 ancianos están junto con Cristo en el santuario celestial, ministrando como sacerdotes junto con Cristo, porque en el santuario terrenal los únicos que podían entrar al santuario terrenal eran los sacerdotes, y ahí hacer su servicio sacerdotal. Y ahora estos 24 ancianos están haciendo un servicio sacerdotal, porque dice que son copas llenas de oro, llenas de incienso. Y el incienso, ¿qué representa? Las oraciones de los santos. O sea, estos 24 ancianos, su función es presentar las oraciones de los santos. Son sacerdotes. Y noten que miren lo que dice el siguiente versículo. ¿Cómo lo confirma? Apocalipsis 5:9. Dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre, ¿quiénes dicen esto? Los ancianos. Los ancianos dicen, y con tu sangre nos has redimido para Dios. Entonces aquí nos está diciendo de que los ancianos son seres humanos, porque ¿quiénes son los que han sido redimidos con la sangre de Cristo Jesús? Los seres humanos, nosotros. Y ahora ellos dicen, y con tu sangre nos has redimido para Dios. ¿De dónde? De todo linaje y lengua y pueblo y nación. Entonces, si los 24 ancianos fuesen ángeles, representantes de otro mundo, como otros dicen, ellos no tenían que haber cantado un cántico nuevo diciendo, con tu sangre tú nos has redimido. ¿De dónde? De todo linaje y lengua y pueblo y nación. Entonces, si los 24 ancianos fuesen ángeles, representantes de otro mundo, como otros dicen, ellos no tenían que haber cantado un cántico nuevo diciendo, con tu sangre tú nos has redimido.
Porque Jesús no murió por los ángeles. Jesús, ¿por quién murió? Por nosotros. Derramó su sangre por nosotros. Y por medio de esa sangre nosotros somos limpios y redimidos. Y entonces ahora dice, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Se dan cuenta entonces cómo los 24 ancianos, que el número 24 es 12 más 12, 24. Y habíamos dicho que esto representa la totalidad del pueblo de Dios, como ahora ellos dicen, tú nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y ¿qué más? Y nación. Entonces, los 24 ancianos son personas redimidas que representan al pueblo de Dios y que están junto con Cristo haciendo una obra sacerdotal en el santuario celestial con sus copas de oro llenas de incienso que representa las oraciones de los santos. Y miren lo que sigue diciendo los 24 ancianos. Versículo 10. Y nos has hecho para nuestro Dios ¿y nos has hecho para Dios qué? Reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. Hermanos, Jesús nunca constituyó a los ángeles como sacerdotes. Jesús solamente constituyó a los seres humanos sacerdotes. Noten que si nosotros vamos a Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6, vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Apocalipsis 1:6 dice, y nos hizo, ¿qué? Reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea la gloria y el poder por siempre, jamás. Amén. Entonces, estos 24 ancianos están haciendo una función sacerdotal en el santuario celestial, junto con Cristo Jesús. Porque noten que los mismos 24 ancianos dicen en Apocalipsis 5:10, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿A quién se les prometió reinar sobre la tierra? A los seres humanos. Nunca a los ángeles. Porque cuando Dios creó esta tierra, mis queridos hermanos, aparte, cuando Dios creó esta tierra, ¿a quiénes creó en esta tierra? A los seres humanos, ¿para qué? Para que viviéramos en esta tierra. Entonces, cuando dice, y reinaremos sobre la tierra, es porque nosotros, después de los 1000 años, cuando la santa ciudad descienda sobre esta tierra va a ser renovada con el poder de Dios y los redimidos vivirán en esta tierra. Vivirán en esta tierra. Y noten que hasta el mismo Juan confirma, Juan 1:9, cuando dice, y nos ha hecho reyes y sacerdotes. ¿Para quién? Para Dios. Nosotros somos sacerdotes del Dios Altísimo. De hecho, voy a ponerle otra evidencia más. Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9, miren lo que dice la palabra de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué dice el versículo 9 que somos nosotros?
Somos linaje escogido. ¿Y qué más somos? Real sacerdocio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros somos para Dios? Sacerdotes del Dios Altísimo. Y los 24 ancianos son sacerdotes que están ministrando con Cristo. Ahora, la pregunta que entonces nos surge es, si los 24 ancianos son seres humanos, ¿de dónde entonces, de dónde salieron? ¿Cómo fue que fueron escogidos? ¿Cómo fue que llegaron al cielo? Nosotros como adventistas hemos creído, y la posición de los pioneros adventistas, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 52, recordemos que cuando Cristo el viernes estaba colgado de la cruz, que entregó su espíritu, ¿qué fue lo que pasó? Dice, y se abrieron los sepulcros. Ese fue el viernes cuando Cristo murió. 14 de Nisan, viernes 14 de Nisan. Cuando Cristo dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Él expiró y murió. Dice la palabra de Dios, y que se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos ¿de qué? De santos que habían dormido, se levantaron. Miren lo que sigue diciendo el siguiente versículo. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Entonces, los pioneros adventistas, ellos entendieron que los santos que resucitaron cuando Cristo murió y que fueron a la ciudad y se aparecieron a muchos, fueron los santos que ascendieron con Cristo al reino de los cielos. Y esos santos son los que constituyen los 24 ancianos. Porque es más, la mensajera del Señor dice que cuando estos santos salieron de los sepulcros, salieron con cuerpos glorificados, cuerpos transformados. ¿Y con qué propósito salieron de los sepulcros con cuerpos glorificados? Porque iban para el cielo. Amén. Porque si no hubiesen ido para el cielo, hubiesen salido con cuerpos normales. Pero al salir con cuerpos glorificados, era porque ya estaban listos para ascender con Cristo para el reino de los cielos. Y miren lo que dice la mensajera del Señor. Dones Espirituales, volumen 1, páginas 69 y 70. Cuando Jesús, mientras colgaba en la cruz, gritó, está terminado. Las rocas se partieron, la tierra tembló y algunas de las tumbas se abrieron, porque cuando Jesús resucitó de entre los muertos, muchos de los muertos justos salieron como testigos de que Él había resucitado. Esos santos favorecidos y resucitados, ¿cómo salieron de sus tumbas? Glorificados. Eran unos pocos elegidos y santos que habían vivido en todas las épocas, desde la creación hasta los días de Cristo. O sea, los santos que salieron de los sepulcros, que eran unos pocos que eran santos escogidos de todos los tiempos, desde los tiempos de la creación hasta los tiempos de Cristo. Sigue diciendo ella, los que resucitaron eran de diferentes estaturas y formas. Algunos de los resucitados eran más nobles en apariencia y forma que otros. Me informaron que aquellos que vivieron en los días de Noé y Abraham se parecían más a los ángeles en forma, belleza y fuerza. O sea, algunos de los que resucitaron de los tiempos de Abraham y Noé eran parecidos a ¿quiénes? A los ángeles. Y me imagino, mis queridos hermanos, la gran sorpresa al ver en este grupito que resucitaron aquellos que tenían más parecido a los ángeles, cuando miraron a aquellos que también resucitaron, porque dice aquí que desde los tiempos de la creación hasta los días de Cristo, cuando vieron a alguien resucitado en los días de Cristo, yo me imagino la diferencia. Yo me imagino la diferencia.
el porte aspecto y noble de estos seres que eran parecidos a los ángeles que vivieron, como dice aquí, desde las épocas de la creación hasta los días de Cristo, ¿qué diferencia vieron ellos cuando resucitaron? Aquellos que de las épocas de la creación a aquellos que resucitaron, algunos de la época de Cristo. Y que, como bien dice aquí, se parecían más a los ángeles en forma, belleza y fuerza. Y esos santos, mis queridos hermanos, esos santos fueron a la ciudad a dar testimonio del poder de Dios. Y esos santos resucitaron, fueron llevados con Cristo para el cielo. El apóstol Pablo en Efesios 4:8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. En otras traducciones de la Biblia dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó a los hombres cautivos y dio dones a los hombres. Hay otras traducciones que lo traducen mejor. Llevó hombres cautivos o llevó una multitud. Hay otras traducciones que también utilizan la palabra multitud. Llevó una multitud de cautivos y dio dones a los hombres cuando Cristo subió al reino de los, ascendió al reino de los cielos. Y noten que la misma mensajera del Señor ahora lo confirma en el deseado de toda la gente, página 772, párrafo 3, dice, todo el cielo estaba esperando para dar la bienvenida al Salvador a los atrios celestiales. Mientras ascendía, iba adelante y la multitud de cautivos libertados. ¿Quiénes son estos cautivos libertados? Los que resucitaron cuando Cristo murió. En ocasión de su resurrección le seguía la hueste celestial con aclamaciones de alabanza y canto celestial, acompañaba al gozoso séquito. ¿Cuál gozoso séquito? Cristo Jesús con los pocos cautivos que fueron resucitados con sus cuerpos glorificados cuando Cristo murió y fueron a la ciudad a dar testimonio. Miren lo que dice Jaime White, el esposo de Elena G. White, en la Advent Review and Sabbath Herald, 24 de junio de 1862, párrafo 28, párrafo 28, 6, dice: concluimos que los 24 ancianos fueron seleccionados de la multitud de cautivos de los buenos y santos de épocas pasadas, mantenidos cautivos por la muerte, pero resucitados en la resurrección de Cristo. Mateo 27, 52 y 53, lo que acabamos de leer en los versículos. Y llevados al cielo en su ascensión. Efesios 4, 8, que fue lo que leímos, que dice que y subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Margen, esta multitud fue resucitada con algún propósito sabio y sin duda tienen un papel importante que desempeñar. Y el hecho de que los 24 ancianos se representan en el capítulo 5, 8 de Apocalipsis, cada uno con copas de oro llenas de olores, que son las oraciones de los santos, puede justificar la conclusión de que son asistentes en el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Noten que Jaime White dice, concluimos que los 24 ancianos, o sea, la conclusión que llegaron los pioneros adventistas y la posición oficial era que los 24 ancianos eran seres humanos, los que resucitaron cuando Cristo murió. Cristo ascendió al cielo con ellos, se los llevó para el cielo y son asistentes en el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Miren esta otra cita de Jaime White. Dice, Wesley, hablando de los 24 ancianos, dice, vestidos con ropajes blancos, esto y sus coronas de oro muestran que ya habían terminado su curso y habían tomado su lugar entre los ciudadanos del cielo. Nunca se les llama almas y por lo tanto es probable que ya tuvieran cuerpos glorificados. Compárese con Mateo 27, 52.
¿Y por qué tenían cuerpos glorificados? Porque cuando salen de su tumba para ir para el cielo, tienen que tener cuerpos glorificados. Por eso es que la palabra de Dios dice que cuando Jesús venga por segunda vez, dice que en un abrir y cerrar de ojos, estos cuerpos mortales, ¿de qué se vestirán? De inmortalidad. Y estos cuerpos corruptos, ¿de qué se vestirán? De incorruptibilidad. Urías Smith, en su libro Daniel y Apocalipsis, un libro que la mensajera del Señor recomendó en su época para todos los lectores y aquellos que quisieran aprender de profecías del libro de Daniel y Apocalipsis. Dice el pastor Urías Smith: la pregunta que una vez se le hizo a Juan sobre cierta compañía ha surgido con frecuencia respecto a estos 24 ancianos. ¿Quiénes son estos y de dónde vinieron? Se observa que están vestidos con ropa blanca y tienen en sus cabezas coronas de oro, que son señales tanto de un conflicto terminado como de una victoria ganada. De esto concluimos que una vez fueron participantes en la batalla cristiana, que alguna vez caminaron al igual que todos los santos este peregrinaje terrenal, pero han vencido y con algún buen propósito, adelantándose a la gran multitud de los redimidos, están usando sus coronas de victoria en el mundo celestial. Eso lo dijo el pastor Urías Smith, y él sigue diciendo en el mismo libro de Daniel y Apocalipsis, en la página 415, pero ahora el párrafo 2 dice: leemos en algún otro lugar sobre tal clase de redimidos. Creemos que Pablo se refiere a la misma compañía cuando escribe a los Efesios, así por lo cual dice: cuando él, Cristo, subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahí se está refiriendo a Efesios 4:8. La lectura marginal es: llevó una multitud de cautivos, Efesios 4:8. Volviendo a los eventos que ocurrieron en relación con la crucifixión y resurrección de Cristo, leemos: y los sepulcros se abrieron, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y salieron de sus sepulcros después de su resurrección, y entraron en la ciudad santa, y aparecieron a muchos. Mateo 27, 52 y 53. Miren esta última cita. Estos son algunos de los que salieron de sus tumbas en la resurrección de Cristo, y que fueron contados entre la multitud ilustre que él llevó desde la cautividad del oscuro reino de la muerte, cuando ascendió triunfante al cielo. Mateo narra su resurrección, Pablo su ascensión, y Juan los contempla en el cielo cumpliendo los deberes sagrados para los que fueron levantados. O sea, ahora el pastor Urías Smith dice: Mateo narra su resurrección. ¿Así? Mateo 27, 52 y 53. Pablo su ascensión, Efesios 4:8, y Juan los contempla en el cielo cumpliendo los deberes sagrados para los que fueron levantados, lo que leímos en Apocalipsis capítulo 5, versículos 8 y 9, que tenían copas de oro, que son las oraciones de los santos. Significa, como bien habíamos leído en citas anteriores, como bien dijo el pastor Jaime White, de que ellos son asistentes en el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Ya que los mismos ancianos, al cantar un cántico nuevo, dicen: porque tú nos has hecho reyes y sacerdotes para Dios. Entonces, mis queridos hermanos, los 24 ancianos no son ángeles representantes de otros mundos no caídos. Eso nunca fue la posición de la iglesia adventista. De hecho, tengo otra cita más. El pastor Stephen Haskell, en su libro La historia del vidente de Patmos, página 96, párrafo 1, que de hecho es uno de los libros que se recomiendan en este trimestre que estamos estudiando Apocalipsis. Es del pastor Stephen Haskell, pionero adventista, muy amigo de Elena G. White. Miren lo que él habla de los 24 ancianos. Al apartarse del Padre que estaba sentado en el trono, Juan vio 24 asientos alrededor del trono. Estos asientos estaban ocupados por 24 ancianos, vestidos con ropa blanca, y tenían en sus cabezas coronas de oro. Estos también representan la obra de expiación de Cristo.
¿Por qué? Porque tenían copas de oro con incienso. Y el incienso es las oraciones de los santos. Representan a personas de toda familia, lengua y pueblo redimidas por la sangre de Cristo, vestidas con las túnicas blancas de su justicia. Habíamos dicho que eran, ¿qué cosa? 24 ancianos, ¿no es así? Y que habíamos dicho que 24 ancianos, 2 y 12 son 24. Y habíamos dicho que en el Antiguo Testamento las 12 tribus de Israel. En el Nuevo Testamento los 12 apóstoles suman 24. Es la totalidad del pueblo de Dios. Y ahora aquí el pastor Stephen Haskell lo confirma. Y vestidos de ropas blancas. Por eso me llamó la atención cuando Juan habla, cuando Juan habla en el versículo 4 del capítulo 4, que dice que están vestidos de ropas blancas y con coronas de oro en sus cabezas. Por eso es que me llamó la atención cuando dice, ¿por qué Juan describe que estaban vestidos de ropa blanca? Si se sabe que si fuesen ángeles, vamos a suponer de que los 24 ancianos fuesen ángeles, representantes de otros mundos no caídos, se supone que los ángeles siempre tienen ropas blancas. Sus ropas son blancas, que representa pureza, santidad, la justicia de Cristo Jesús. Y entonces no tiene lógica que cuando Juan los describe que estos 24 ancianos estaban vestidos de ropas blancas. Significa entonces que anteriormente no tenían ropas blancas. Las ropas blancas se le da a aquellos que son victoriosos en Cristo Jesús, que hayan vencido por medio de la sangre de Cristo Jesús. Y llevando en sus cabezas las coronas de la victoria que se prometen a todo vencedor. Saben, hay citas de la mensajera del Señor donde ella habla que los ángeles tienen coronas. Ella habla de que los ángeles tienen corona y también los ángeles echan sus coronas sobre los pisos. Ahora, vuelvo y repito, si los 24 ancianos fueran ángeles representantes de otros mundos, Juan no tendría tampoco que describir de que tenían coronas. Porque los ángeles también tienen coronas. Y no hace falta añadir de que los 24 ancianos tienen coronas si fuesen ángeles representantes de otros mundos no caídos. Pero al Juan describir de que estaban vestidos de ropa blanca y de que tenían coronas sobre sus cabezas, da a entender entonces que esos 24 ancianos no eran ángeles, eran seres humanos. Eran de aquel grupo que resucitó del sepulcro cuando Cristo salió de la tumba y de quienes Pablo habla como de una multitud de cautivos ofrecidos al Padre como las primicias de entre los muertos. ¿Sabían ustedes, mis queridos hermanos, que recordando un poco las fiestas judías, ustedes saben que en la fiesta judía venía la Pascua, pero después de la Pascua venía las gavillas, y las gavillas eran los primeros frutos de la siega del trigo que mecían delante de Dios, en el tabernáculo delante de Dios. Esas gavillas que recogían, que eran los primeros frutos, los granos del trigo, de la siembra, después de la Pascua venían las gavillas o las primicias. Se conocía como la fiesta de las primicias, que vuelvo y repito, los granos que recogían del trigo, de la siembra, y los movían delante de Dios. Noten que este simbolismo en el Antiguo Testamento, cuando Dios instituyó la Pascua, la fiesta de las primicias, el Pentecostés, la fiesta de las trompetas, el Yom Kippur, los tabernáculos, noten cómo se ha ido cumpliendo perfectamente todo de acuerdo a las fiestas, que Cristo murió un 14 de Nisan, que era cuando se celebraba la Pascua. Cuando Cristo muere, resucitan seres santos de todas las épocas. Entonces Cristo asciende al cielo
y presenta delante del Padre estas primicias de seres santos, símbolo de la gran multitud que van a resucitar cuando Cristo venga por segunda vez. Amén. Y noten que después que Cristo ascienda al cielo, que presenta delante del Padre los trofeos, estas primicias, estos seres santos que resucitaron, después se derrama sobre los hombres el Espíritu Santo en el Pentecostés. Noten cómo hay un esquema. Cristo muere en abril, cuando se celebraba la Pascua, 14 de Nisan. Después la próxima fiesta es la fiesta de las primicias. Y esa fiesta de las primicias, vuelvo y repito, esa fiesta de las primicias, ¿dónde se cumplió? Los santos que resucitaron, que Cristo se los llevó para el cielo y se los presentó al Padre. Y después, en el Antiguo Testamento, después de la fiesta de las primicias, venía la fiesta del Pentecostés. Y noten que cuando Cristo asciende al cielo con estos seres santos, después lo que Cristo hace en el reino de los cielos es, ¿qué es lo que viene en el Pentecostés sobre los discípulos? El Espíritu Santo. Noten cómo hay un calendario. Cómo hay un calendario que hay que cumplir. Nosotros ahora estamos viviendo en el día antitípico del día de expiación, en el Yom Kippur. Ahora, en el Antiguo Testamento, después del Yom Kippur, ¿cuál era la fiesta que venía? La fiesta de las cabañas. La fiesta de los tabernáculos. Y esta fiesta de los tabernáculos, ¿cuándo se cumplirá? Esta fiesta de los tabernáculos, ¿cuándo se cumplirá? ¿Cuándo la celebraremos? En el reino de los cielos. Noten que el mismo calendario de las fiestas judías, Dios cumple ese calendario. Vuelvo y repito, estamos en el Yom Kippur, en el día antitípico del día de expiación que comenzó desde 1844. La otra fiesta que falta por cumplirse, que es la última fiesta, es la fiesta de los tabernáculos. Y eso se va a cumplir cuando Cristo venga por segunda vez, que estemos en el reino de los cielos. Mis queridos hermanos, cuando nosotros estudiamos los 24 ancianos, y a la luz de la palabra de Dios y a la luz de los testimonios, entendemos, mis queridos hermanos, que los 24 ancianos son seres humanos que representan al pueblo de Dios y que están cumpliendo una función sacerdotal, son asistentes de nuestro Señor Jesucristo en el santuario celestial, pero que estos 24 ancianos fueron la multitud que resucitaron cuando Cristo murió, y después que Cristo estuvo 40 días con sus discípulos después de la resurrección, que ascendió al reino de los cielos, se llevó a estos seres santos con sus cuerpos glorificados y los presentó delante de Dios como primicias. Y cuando nosotros estudiamos los 24 ancianos, mis queridos hermanos, nos damos cuenta que hay esperanza para aquellos que mueren en Cristo Jesús. Amén. Porque el apóstol Pablo dice que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Pero Cristo resucitó para que tú y yo tengamos esperanza, mis queridos hermanos, de que aquellos que mueren en Cristo Jesús serán resucitados, y serán resucitados con cuerpos incorruptibles e inmortales para la vida eterna. Entonces, cada vez que usted lea los 24 ancianos y usted estudie los 24 ancianos nos dan esperanza, porque ellos son los representantes. Y de hecho, la cita del deseado de toda la gente que nosotros leímos aquí, que está en el último capítulo del libro del deseado de toda la gente, la mensajera del Señor dice que este séquito que ascendió al reino de los cielos con Cristo Jesús, dice que ellos son símbolos de la gran multitud del tiempo final que van a resucitar cuando Cristo venga por segunda vez. Y que de hecho
ese texto de la mensajera del Señor, que les invito a leer el último capítulo del libro El deseo de toda la gente cuando ustedes lleguen a su casa. Hay muchos que dicen, cuando leen el capítulo 7 del libro de Apocalipsis, que habla de los 144,000 y la gran multitud. Y hay muchos que creen que los 144,000 y la gran multitud es el mismo grupo. Los pioneros adventistas nunca aceptaron jamás esa conclusión. Ellos decían que los 144,000 y la gran multitud son grupos diferentes. Pero la mensajera del Señor en el libro del deseo de toda la gente, en el último capítulo, hablando de esos seres santos que ascendieron con Cristo Jesús, ellos dicen que ellos son los representantes de la gran multitud que resucitarán en la segunda venida de Cristo Jesús. Gran multitud que se presenta en el capítulo 7 del libro de Apocalipsis, que cuando Juan, después que escucha el número de los 144,000, cuando se mira, él dice que ve una gran multitud de toda nación, tribu, pueblo y lengua. Por eso, mis queridos hermanos, gracias le damos al Señor de que en Cristo Jesús hay esperanza. Tenemos esperanza. La muerte no es todo para el cristiano. No lo es todo. Porque en Cristo tenemos la esperanza que si en Cristo morimos, en Cristo vivimos. La palabra de Dios y también los testimonios dice que en el tiempo del fin muchos santos serán llamados a descansar antes que venga el tiempo malo. Y yo sé, mis queridos hermanos, que esto puede causar tristeza cuando vemos hermanos queridos que amamos que van al descanso. Pero recordemos que ese descanso es un descanso temporal. Es un descanso bien cortico, bien breve, porque estamos cerca de la venida de Cristo Jesús. Mis queridos hermanos, aferrémonos a Jesús. Vivamos la vida que a Él le agrada. Caminemos en los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Ejemplifiquemos sus virtudes lindas. Ejemplifiquemos en nuestra vida la belleza del carácter de Cristo Jesús. Cada día necesitamos anhelar más ser como Jesús. Dejemos que el Espíritu Santo siga haciendo esa obra linda de transformación, renovación, restauración en nuestras vidas. No le pongamos límite al Espíritu Santo. Dejemos que el Espíritu Santo haga la obra que Él sabe, que Él sabe cómo hacerla en nuestras vidas. Mantengámonos firmes en esta escuela que estamos pasando. No nos quejemos cuando tengamos diferentes pruebas, porque esas pruebas nos ayudan a refinar nuestro carácter. Y es el medio disciplinario que Dios tiene para que nosotros, mis queridos hermanos, seamos piedras preciosas labradas por nuestro Señor Jesucristo para resplandecer para gloria y honra. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Es mi sincero deseo. Vamos todos puestos de pie a cantar el himno final.